Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto que se hayan conectado a la última sesión del seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, ciclo Las ciudades del cuerpo. Esta es la última sesión. Tuvimos de este ciclo del seminario, en 4 sesiones, bueno, en las 3 sesiones anteriores, vimos una introducción que reflexionaba sobre las ciudades desde el cuerpo. ¿Qué implica hablar de las ciudades desde el cuerpo? Implican los sentidos, implica un tema de derecho a la ciudad y la exclusión de los cuerpos que son distintos a los que se toman usualmente como prioritarios. Luego pasamos por una sesión sobre ciudad capacitista y lo que implica tener cuerpos expandidos por tecnologías que permitan realizar la vida cotidiana y lo que implica la falsa inclusión. Y finalmente tuvimos una sesión sobre ciudades, infancia y la planeación adultocéntrica. ¿Y qué implica, pues, ser niños en una ciudad en la que no se consideran estos cuerpos, ni siquiera la escala de los niños, las niñas, no se consideran las prioridades, los ritmos, ¿no? Y todas estas sesiones las van a poder encontrar en el canal de YouTube del PUEC. Ahora vamos a proceder a la última sesión de este ciclo, que es sobre justamente el vejez y cómo construir ciudades amigables con el envejecimiento, siempre incluyendo una perspectiva de género. Para realizar la sesión del día de hoy, tenemos a 2 invitados que me da mucho gusto que hayan aceptado participar y ellos van a plantear, bueno, el doctor Oscar Luis, la doctora Ante Alejandrina, quienes van a plantear el tema de la desigualdad que implica para las poblaciones que ya son de la tercera edad, vivir en una ciudad que no les toma en cuenta, que les dificulta realizar su vida cotidiana y que además muchas veces impide que estén en el espacio público y en el espacio urbano. Y Alejandrina, por otro lado, va a plantear el tema de la vulnerabilidad, cómo se acumula a lo largo de la vida y cómo esto lleva a una desigualdad de género muy grande. Entonces, cuando nosotros y planteamos ciudades amigables con las personas de la tercera edad, también estamos aplicando una política que impacta en la igualdad de género, tanto por el tema de los cuidados como por el tema de las personas son de este grupo de edad y que muchas veces no se les considera y que también ahí permeando esta discriminación hay un tema de género, ¿no? Porque las señoras usualmente sobreviven más que los señores. Entonces, bueno, yo ya no les planteo más porque tenemos un experto, un experto en esto. Y nada más les quería comentar las reglas del aula. Es no prender la cámara, no prender, bueno, no, la cámara sí la pueden prender, son muy bienvenidos a prenderla, de hecho, para conocer con quiénes compartimos el aula. Lo que no se vale hacer es prender el micrófono. Y ahorita va a ser la participación de nuestros ponentes y después ya vamos a tener una ronda de comentarios y preguntas en la que quien quiera participar, nada más le pido que pida la palabra, me va a entregar el emoticon que está abajo, que puede levantar la mano o bien prendiendo su cámara, levanta su mano o plantea la pregunta en el chat. Todas las participaciones son muy bienvenidas, siempre que sean respetuosas y que no impidan el desarrollo de la sesión. Bueno, y entonces procedo a compartir la semblanza de los ponentes del día de hoy. Nos acompaña el día de hoy el doctor Oscar Luis Narváez Montoya. Él es diseñador de asentamientos humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es especialista en planeación urbana y regional por la Universidad Técnica de Szczecin, Polonia, no lo pronuncia bien seguramente, y es maestro en diseño urbano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con mención honorífica, y doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también con mención honorífica. Es profesor investigador de las áreas de teoría y métodos de urbanismo y diseño urbano en el Centro de Ciencias de Diseño y de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde ha sido responsable de 6 proyectos relacionados con la línea de investigación de urbanismo gerontológico y actualmente es el responsable del Cuerpo Académico de Estudios Urbanos y Ordenamiento del Territorio.
Doctor Oscar, me da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros. En verdad, muchas gracias por participar. También aprovecho a presentar a la doctorante Alejandrina Moreno Romero. Ella es doctorante en estudios sociales por la UAM Iztapalapa y de la licenciatura en política y gestión social de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, con una especialización en desarrollo social por la UNAM. Profesionalmente se ha desempeñado en el gobierno federal, en el gobierno del Distrito Federal y en la iniciativa privada, y de forma independiente ha realizado actividades de consultoría sobre temas sociales. A lo largo de su trayectoria, ha manejado líneas de trabajo e investigación que marcan este trabajo, que es la participación política de las mujeres, el tema de la gobernanza y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Académicamente, ha impartido cursos sobre políticas públicas y gobernanza y ha realizado diferentes publicaciones, entre ellas Gobernanza y Participación en Gobiernos Locales, para la revista Más Poder Local de España. Pues me da mucho gusto que hayan aceptado, en verdad. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Alejandrina. Les doy la bienvenida a este espacio y a las personas del grupo les comento que va a empezar el doctor Oscar Luis a plantear un caso concreto, ya hablando de cómo intervenir en las ciudades y luego participar Alejandrina. Adelante, Oscar. Muchas gracias, maestra Mariana. Pues desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde el programa de la licenciatura en urbanismo y desde el Cuerpo Académico de Estudios Urbanos y Ordenamiento del Territorio, les envío saludos cordiales y agradezco al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad la invitación a participar en este seminario, de manera especial a la maestra Mariana Sánchez, secretaria técnica de proyectos. Muy bien, entonces les voy a platicar, les voy a comentar lo que hemos estado realizando sobre la línea de investigación del urbanismo gerontológico, para lo cual voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. De acuerdo con por ejemplo, con el bioestadístico José Supo, nos dice que todos los investigadores debemos tener muy clara nuestra línea de investigación. Nuestra línea de investigación es el sello distintivo, el tema en particular que desarrollamos como tales. Y nos dice que la línea de investigación es como una mira telescópica, donde en este caso, en el eje horizontal tenemos a la disciplina del urbanismo y en el eje vertical el envejecimiento demográfico. Eso es en lo que nos está ocupando y para lo cual nosotros propusimos en el año 2011 la línea que denominamos o bautizamos como urbanismo gerontológico, que no es otra cosa más que los estudios de la vejez y el envejecimiento demográfico desde la perspectiva de la disciplina del urbanismo. Esta línea de investigación surge como parte de las conclusiones de mi tesis doctoral en la UNAM y a raíz del cual se hace una publicación, un libro que justamente se denomina así: Urbanismo gerontológico, envejecimiento demográfico y equipamiento urbano, el caso de la ciudad de Aguascalientes. Se dice que el proceso, bueno, hay dos procesos que caracterizan a las sociedades actuales a nivel global. Por un lado, el proceso de urbanización, donde la población tiende progresivamente a ubicarse en ciudades. Y por otro lado, el proceso de envejecimiento demográfico, que es un procesamiento que ya no es reversible. Las generaciones más numerosas, las nacidas entre el 60 y el 80, entre las cuales estoy yo, ingresamos al grupo de 60 años y más a partir del 2020. Y otro dato que es muy significativo es que para el año 2050 la proporción de la población de 0 a 15 años se va a equiparar a la población de 60 años y más. Para el caso de Aguascalientes, en el año 2010 había 86,000 adultos mayores y para el 2030 se esperan 222,865. Es decir, estamos hablando de 136,810 nuevos adultos mayores. Y este nuevo perfil de las ciudades
son un reto para las autoridades, para los ciudadanos y en general para los que habitamos en este tipo de asentamientos humanos. Necesitamos modificar las estructuras, necesitamos adaptar los espacios para poder atender a esta gran cantidad de este segmento de la población. Les voy a hablar rápidamente de los estudios, los proyectos, unos que ya hemos concluido y otros en los que estamos trabajando. Como proyectos concluidos, pues el primero tiene que ver con la tesis doctoral, donde nosotros queríamos ver cómo el envejecimiento demográfico modifica los requerimientos de los elementos de los subsistemas del equipamiento urbano. El segundo proyecto tiene que ver con personas mayores y espacios públicos en la ciudad de Aguascalientes, que más adelante platicaré por qué fue el segundo. Enseguida, Aguascalientes, ciudad amigable con las personas mayores, propuesta de proyectos y acciones. El siguiente, movilidad y transporte de las personas mayores, el caso de la ciudad de Aguascalientes. El quinto, propuesta alternativa de modelos de desarrollos habitacionales para personas mayores, el caso de la zona metropolitana de Aguascalientes. Y como proyectos en proceso, propuesta de indicadores para medir la adaptación de los desarrollos habitacionales y espacios públicos a las personas mayores, el caso de la ciudad de Aguascalientes, y requerimientos de elementos de equipamiento urbano del subsistema social referentes a las dimensiones de la promoción sociocultural y de convivencia de las personas mayores en la ciudad de Aguascalientes al año 2050. ¿Por qué al año 2050? Por lo que mencioné anteriormente. Muy bien, los proyectos concluidos. El primero tiene que ver con el envejecimiento demográfico y el equipamiento urbano. Nosotros teníamos dos grandes variables, envejecimiento de la población y los indicadores era la cuantía del envejecimiento demográfico en Aguascalientes, la distribución espacial de las personas mayores en el territorio, las tendencias en cuanto a proyecciones de la población, en este caso para el 2030, y la experiencia de las personas mayores de la ciudad de Aguascalientes. Para la segunda variable, requerimientos de equipamiento urbano, los indicadores eran capacidad actual del equipamiento y proyecciones de requerimientos hacia el año 2030. Utilizamos métodos y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Las dos nos fueron de mucha utilidad. Entonces tenemos que para el perfil de las personas mayores queríamos saber cuál es ese perfil actual, pero también cuál va a ser el perfil que se espera en un escenario futuro. Del envejecimiento demográfico lo cuantificamos, se hicieron proyecciones, o más bien retomamos las proyecciones del Consejo Nacional de Población. Y para los requerimientos de equipamiento urbano, igualmente se cuantificó y se hicieron las proyecciones de requerimientos al año 2030. Los resultados nos permitieron plantear una serie de recomendaciones en torno a este fenómeno. Aquí está un plano sobre la espacialización de la densidad de los adultos mayores, donde observamos que efectivamente la mayor densidad se ubica dentro del primer anillo de circunvalación que corresponde a la zona centro de la ciudad. Por otro lado, ubicamos todos los elementos de las escuelas de los diferentes niveles. Y una de las cosas, de las primeras cosas que resultaron fue que la población usuaria potencial de la educación básica, es decir, jardín de niños, primaria y secundaria, pues se mostraba claramente una tendencia a la baja, de tal manera que la población usuaria potencial de primarias pasaba del 1598 en el 2005 al 1047 en el 2030. Y para secundaria y para jardín de niños se observaba la misma situación. Es decir, que la población usuaria potencial de las primarias, kinder
y secundarias va en claro decremento. Y entonces ya estaba dándose el fenómeno en la ciudad de Aguascalientes de que ya había escuelas de educación básica en un superávit. Es decir, ya hay más escuelas de este nivel de las que se requieren. Y por lo tanto, y a futuro, pues va a haber más escuelas que ya no sean necesarias porque los usuarios van a disminuir de manera considerable. Entonces ya en la ciudad ya hay escuelas que tienen pocos usuarios, otras donde se están cerrando los turnos vespertinos y pues nosotros proponemos en el subsistema educación, la estrategia principal sería el reciclaje. Es decir, aquellas escuelas que pasen al superávit, utilizarlas para otras necesidades. Por ejemplo, el incremento de requerimientos de elementos de equipamiento urbano destinados a las personas adultas mayores. Para el subsistema de recreación, la estrategia principal es adecuar o adaptar los espacios públicos para que sean igualmente utilizados con comodidad y seguridad por el segmento de la población de las personas mayores. Cuando decimos personas mayores, las personas mayores son un parámetro de diseño universal. Todos aquellos espacios que las personas mayores pueden utilizar con comodidad y con seguridad, pues los demás segmentos de la población lo harán de la misma medida. Para salud y asistencia social, considerando que las enfermedades crónico-degenerativas pues son un sello distintivo en las personas mayores, pues habrá necesidad de nuevos elementos. Por ejemplo, nuevos casas de día, clubes de la tercera edad, centros gerontológicos, etc. Muy bien. Una de las conclusiones de este primer estudio, cuando realizamos la encuesta y las historias de vida con personas mayores de la ciudad, nos comentaban que los espacios que consideraban como más importantes en la ciudad eran las plazas, parques y jardines. ¿Por qué? Uno, porque disponían de mayor tiempo para destinarlo al ocio y a la recreación, y porque estos eran los espacios donde llevaban a cabo estas actividades. Entonces, propusimos un estudio que tuviera que ver con estos espacios públicos y para esto el objetivo era analizar la manera como las personas mayores los utilizan y ver las condiciones en las que se encontraban para que con base en esto nosotros planteáramos recomendaciones para mejorarlos y adecuarlos. La metodología que utilizamos fue la del diseño orientado al usuario, que comprende 4 dimensiones. Aquí está un ejemplo de los esquemas que hacíamos donde se anotaba lo relativo al tipo de usuarios que utilizaban el espacio público y la manera como lo utilizaban. Se hizo para varios espacios públicos, se hicieron también los planos digitales de cada uno de ellos, se realizó una encuesta con varios módulos, el de datos generales, el uso del espacio público, la calidad del espacio público, la valoración subjetiva del espacio público. La encuesta fue una muestra no estadística de 89 entrevistas, cuestionarios, y fueron 7 los espacios públicos donde se llevó a cabo esta encuesta. Después se hizo un taller de sensibilización para los instructores beca y técnicos de investigación que son colaboradores aquí en el cuerpo académico, para sensibilizarlos acerca de las disminuciones físicas de los adultos mayores. Para esto, pues, les puso un peso adicional, una oclusión de articulación del codo,
oclusión de articulación de la rodilla, un distorsionador visual, un peso adicional y una oclusión de compás de apertura, como se puede observar en las fotos. Y se les pidió que hicieran un recorrido por unas de las vías de aquí de Ciudad Universitaria y que también utilizaran parte del estadio de fútbol para que experimentaran esas limitaciones físicas. Ya con base en esto, se hizo un taller de diseño urbano participativo que se realizó en el Jardín de Guadalupe, aquí en la ciudad de Aguascalientes, y donde participaron 10 adultos mayores del Centro Gerontológico El Obraje. La idea era que llegaran los adultos mayores y lo utilizaran tal como lo utilizan cotidianamente. Entonces fue registrando esta manera como lo utilizaban desde que llegaban, las dificultades que tenían para el acceso, el uso del mobiliario. Y, por ejemplo, una de las cosas que resaltaban era que prácticamente en todos los espacios públicos de la ciudad de Aguascalientes, la disposición de las bancas es de manera lineal. Siempre está una banca extendida o varias, pero orientadas en el mismo sentido. Y aquí ellos, de alguna manera, llevando nosotros cierto mobiliario, pues preferían tener bancas que permitieran un contacto face to face, cara a cara, y donde pudieran llevar a cabo algunos juegos de mesa. Otra cuestión que fue importante y que se resaltó aquí fue que la existencia de los baños públicos es un elemento que determina el tiempo de permanencia en estos espacios. Los espacios cuando no tienen baños públicos o tienen candado o están en malas condiciones, pues hacen que los adultos mayores permanezcan por menos tiempo en dichos espacios. Finalmente, a partir de estos talleres, a partir de los cuestionarios, a partir de la observación directa, a partir de los resultados, se hacen recomendaciones agrupadas en 4 grandes aspectos, que son rampas y escaleras, mobiliario urbano, andadores y jardineras y paisaje urbano. El siguiente proyecto tuvo que ver con Aguascalientes, ciudad amigable con las personas mayores, propuesta de proyectos y acciones. Se utilizó como base la Guía de Ciudades Amigables con Adultos Mayores, elaborada por la Organización Mundial de la Salud, y específicamente se utilizaron las técnicas de grupos focales, el foro y la observación. Fueron 8 los indicadores que son los que utiliza la guía de ciudades amigables de la ONU, específicamente la Organización Mundial de la Salud. Entonces, llevamos a cabo 3 grupos focales en 3 clubes de la tercera edad, La Bella Época, Las Estrellas, Jóvenes de Corazón. Aquí hay algunas imágenes relativas a los mismos. Y también se realizó un foro de adultos mayores aquí en Ciudad Universitaria, donde el objetivo era recoger la opinión, la experiencia de las personas mayores respecto a cuáles son los aspectos negativos que identifican en la ciudad y cuáles son los aspectos positivos, para que en función de eso nosotros propusiéramos programas de proyectos y acciones que atendieran esos aspectos que dificultaban a las personas mayores el hacer uso de manera adecuada y segura de los espacios. Aquí de manera rápida, a partir de los 8 indicadores, donde por ejemplo el primero era espacios al aire libre y edificios, lo que tenía que ver con parques, por ejemplo, los aspectos negativos era el difícil acceso, la poca iluminación, espacios inseguros,
para ciclovía, para baños públicos, calles, para los 8 indicadores. Se recogieron esos aspectos, se identificaron esos aspectos negativos y los positivos, y a partir de todo lo anterior se hizo una propuesta de proyectos y acciones. Igualmente para cada uno de los 8 indicadores y para cada uno de los elementos que conformaban esos indicadores. Ok. Y luego hicimos otro estudio sobre movilidad y transporte. ¿Por qué? Porque en el primer estudio, uno de los aspectos, y en el segundo, uno de los aspectos que más había queja, que más dificultaban la vida cotidiana, era el uso del transporte público. Para las personas mayores se les dificulta mucho el ascenso y descenso, y sobre todo que hay muchas unidades de transporte público que no están diseñadas como unidades para pasajeros, sino que se adaptan de unidades para carga a pasajeros. Entonces, por ejemplo, la altura para el ascenso y para el descenso pues es bastante incómoda, insegura para las personas mayores. La cuestión de los baches también, que cuando van al interno de las unidades, pues a veces hay accidentes por lo mismo. Y otra de las cuestiones que documentamos es que cuando no hay un buen servicio de transporte público, se va perdiendo la independencia de las personas mayores y se va dificultando el acceso a los servicios básicos. Entonces, por eso es muy importante el contar con un transporte público adecuado. También recogimos varias experiencias exitosas a nivel nacional. Por ejemplo, en uno de los municipios había lo que se llamaba el abuebús, que era una unidad, un bus adaptado a las necesidades de las personas mayores y que era utilizado para llevarlos a distintas actividades que tenía el municipio contempladas. Otra de las cuestiones que señalábamos era que, por ejemplo, así como en España existen taxis pintados de rojo, de rosa, y que dan atención preferentemente a las mujeres, donde los conductores están capacitados para que den un servicio de calidad a las mujeres. Pues nosotros decíamos que también sería factible aquí taxis, no sé, pintados de morado, donde se atendiera preferentemente a los adultos mayores, donde los conductores estuvieran capacitados en relación a la disminución de las capacidades físicas, en la atención a los adultos mayores, que las unidades que manejaran contaran con las medidas, los requerimientos para atender a las personas mayores. Por ejemplo, cajuelas donde cupieran sillas de rueda. Ok, para cada uno de estos proyectos, pues realizamos su respectiva publicación. Después vino la propuesta alternativa de desarrollos habitacionales para personas mayores. Preguntar cuánto tiempo me queda. 10 minutos. Muchas gracias. Aquí el objetivo general era proponer modelos de desarrollos habitacionales para personas mayores, no desarrollos habitacionales exclusivos para personas mayores, no. No se trata de segregar a este segmento de la población, sino que esos fraccionamientos sean amigables con las personas mayores. Y en ese sentido, pues nosotros analizamos esta problemática en 3 niveles: a nivel vivienda, a nivel desarrollo habitacional y a nivel del entorno inmediato del desarrollo habitacional. Y los aspectos de diseño urbano que se consideraron fueron las calles, aceras, espacios públicos, mobiliario urbano, usos y destinos, equipamiento urbano, movilidad, seguridad, conectividad, densidad y sustentabilidad. Ya tenemos la publicación de este último proyecto.
Permítanme, nada más les voy a compartir el índice de lo que va a ser el libro, la publicación, y creo que con eso concluiría para dar tiempo a preguntas. Está muy bien. También, o sea, son 10 minutos si quiere abordar los puntos de este último proyecto, algunas cosas que tienen que ver con vivienda sería muy bueno. Y luego sería el tiempo de preguntas y respuestas. Pero como quieras, está muy bien, como te sientas. Ok, entonces continúo. Después tenemos otro proyecto donde se trata de propuestas de indicadores para medir la adaptación de desarrollos habitacionales a espacios públicos. Propusimos un manual donde es una especie de checklist, donde tú llegas, por ejemplo, a un jardín. A ver, cuenta con baños públicos. Los baños públicos son de diseño universal, están abiertos, hay acceso a ellos, el tipo de pavimento no es resbaladizo, hay sombras en la mayoría de las bancas, la iluminación es la adecuada, etcétera. Toda una serie de checklists. De tal manera que a partir de ahí se concluye con una serie de propuestas muy específicas de adaptación de ese espacio público. Igualmente, tú puedes llegar a un desarrollo habitacional, un fraccionamiento, y bueno, las aceras, cuáles son las dimensiones, cuál es el estado físico, hay áreas para reunión, hay una tienda para los víveres de consumo diario, etcétera, ¿no? Y esto nos surgió a raíz de que en Escocia, si mal no recuerdo, ya tenían para ellos, para su contexto, también una serie de indicadores que les permita evaluar diferentes áreas citadinas, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue adaptar todo eso a nuestro contexto a partir de la experiencia de los propios adultos mayores. Y el penúltimo de los proyectos, que es el que estamos desarrollando ahorita, tiene que ver con el cálculo de requerimientos de elementos de equipamiento urbano que tienen que ver con el subsistema sociocultural. Es decir, así como antes, los elementos, por ejemplo, si va uno a cualquier espacio público, al menos aquí en Aguascalientes, uno de los elementos principales para los juegos infantiles era la chuleta. Y prácticamente todos los jardines tenían chuletas. Pero obviamente ya hay muchos de esos elementos que estaban destinados a un grupo de edad que va en decremento y que hay otro que está incrementándose. Entonces ya también tenemos varios jardines donde hay ejercicios, aparatos para ejercicios para adultos mayores. Entonces vamos a ir viendo ese tipo de adaptaciones y modificaciones para adecuar todos estos espacios al nuevo perfil urbano. Ok. Aquí están las portadas de dos de los libros. Bueno, ya les había enseñado la portada del de la tesis. Este de personas mayores y espacios públicos lo pueden bajar en su versión completa en la página de la universidad. El otro es impreso. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Ahorita vamos a ir a una ronda de preguntas y comentarios. Nada más una pregunta, ¿dónde podríamos consultar estas publicaciones y sobre todo este checklist para espacios amigables? Se está en proceso de publicación. No sé si alguien quiere hacer preguntas, tenemos hasta las 11:40 para esta ronda de comentarios y preguntas. Entonces serían, yo creo, 2 rondas de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere levantar la mano y si no, yo empiezo. Bueno, voy a empezar mientras alguien se anima. A mí me interesó mucho esta idea, ¿no? De decir, la población de las ciudades, sobre todo en ciertos estados de la República, está envejeciendo y las ciudades no están preparadas para este envejecimiento. Y entonces hay que hacerlas amigables para estos, bueno, en general siempre deberían de ser amigables para los distintos sectores de la población, pero ahora es una prioridad por el tema numérico, ¿no? De la cantidad de personas que vamos a pertenecer a la tercera edad. Y en ese sentido, creo que la propuesta esta de reciclaje de equipamientos es muy importante.
Pero ¿cómo lo haríamos para no excluir a otros sectores que van a seguir existiendo y que, o sea, para que no quede en detrimento de la calidad de vida de los otros sectores, sobre todo las infancias, que luego son muy vulnerables al momento de que no se les considera prioridad? Esa sería una de mis preguntas. O sea, ¿cómo hacemos para que convivan las necesidades de los distintos grupos de edad? Y la otra cosa es, en el tema de los baños, si puedes como abordar un poquito más, porque yo cuando estaba pensando en las ciudades de los cuidados, los baños son como uno de los grandes elementos, ¿no? La importancia de los baños. Pero luego es difícil como convencer a una autoridad local de que invierta en ellos porque implica mucho gestión y, en fin, y la construcción. Y es más fácil encontrar internet en algunos lugares que un baño. Entonces, ¿qué estrategias hay para poder promover este tema de baños? Esas serían mis preguntas. No sé si alguien se anima. Yo veo que Ana Paula Montes levantó la mano. Si te parece, vamos con su pregunta y luego ella contesta. Sí, Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? sí. Va, perfecto. Mucho gusto, doctor Oscar, y un gusto estar compartiendo con todos ustedes en la mañana. Bueno, yo soy arquitecta y urbanista y me surge una duda que la puse en el chat, pero creo que no alcanzaron a leerla, y es que este tipo de estudios por lo general miden el uso que hacen tanto las mujeres, los niños o los adultos mayores, es decir, poblaciones con cierto nivel de vulnerabilidad de los espacios públicos o del equipamiento, pero me gustaría saber si han hecho estudios para medir cómo no acceden, es decir, cómo ni siquiera se usan. Y esto tiene que ver con el hecho de que uno de los problemas más importantes, digamos, de la configuración de las ciudades en América Latina es justamente la segregación habitacional, urbana y social. Y esto implica que muy pocas personas o un segmento muy acotado de habitantes tiene el privilegio de habitar los centros urbanos, es decir, los cascos centrales de las ciudades, donde están también acumulados los mejores espacios públicos y los mejores equipamientos. Entonces, yo me he dedicado a investigar en los últimos 2 años Nezahualcóyotl, por ejemplo, donde hay una carencia absoluta de espacios públicos. Entonces, pues ahí yo me pregunto, aquí no hay nada que medir, es decir, ¿cómo voy a medir la participación de los adultos mayores en donde no hay ni siquiera espacio público? Y me parece que es muy importante también medir la falta de acceso total o la manera en que los adultos mayores, por otras razones más, digamos, de un carácter estructural, que tienen una dimensión metropolitana, no necesariamente barrial o escala pequeña, no acceden al espacio público. Eso era, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos, si quiere, a estas dos preguntas y luego María, Perla y luego la pregunta que puso Loarri. Adelante. Muy bien, con respecto a los baños públicos son un elemento, un mobiliario esencial para las personas mayores. De hecho, en Europa, en varias ciudades, los restaurantes tienen la obligación de dar el servicio a las personas mayores sin que vayan a consumir. Y hay varios baños públicos en varias áreas de la ciudad, algunos incluso en pasos inferiores, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo ahorita estoy recordando, hay una agencia en Los Ángeles, una agencia de viajes que da servicio a las personas mayores. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Si yo quiero ir a un viaje a España, contrato a esa agencia, la agencia me dice los hoteles, las playas, los restaurantes donde la infraestructura está pensada para las personas mayores o el que anda en silla de ruedas, etcétera, 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 son tales. Y esos hoteles, esos restaurantes reciben, así como se les otorgan diamantes o estrellas, se les otorga como restaurante amigable con la persona mayor. Y ahí está la plaquita. ¿Sí? Entonces, igual aquí nosotros pudiéramos ir viendo qué espacios de nuestras ciudades cumplen con esta situación. Y una de las consideraciones para otorgar esto, pues que cuenten con baños y que esos baños
sean accesibles. Y por otro lado, tiene mucha razón las cuestiones de que pues hay mucha persona mayor que dicen que evalúan de espacios públicos y ni siquiera cuentan con ellos. Y es totalmente cierto. Nosotros cuando hicimos el análisis de las personas mayores, por ejemplo, hicimos un análisis donde lo hacíamos por género. Otro que lo hacíamos por edad. No es lo mismo la población de 60 a 64 que a la de 65, 69, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también las capacidades físicas en estos 4 subgrupos pues es distinta. Pero otra análisis era por nivel socioeconómico. No es lo mismo envejecer como se señalaba atinadamente, en un área donde no hay espacios públicos, donde está concentrada la población de bajos ingresos, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente cierto. Un urbanista japonés, el doctor Takayuki Takaki, en una de las paneles que tuvimos, él hablaba de las esferas vitales, es decir, el entorno inmediato donde vive la persona mayor que puede recorrer máximo en 15 minutos a pie y donde debiera encontrar los satisfactores de su vida cotidiana, de lo más básico, ¿no? Y pues sí, ese sería y ver qué es lo que faltaría en cada uno de los espacios, porque los espacios citadinos, tal como lo señalan, son totalmente diferenciales. Y otro fenómeno que encontramos y que vamos a iniciar el estudio en enero del año que entra, es la gentrificación urbana y el impacto en las personas mayores. Ahorita justamente acabamos de terminar la formalización de este proyecto de investigación. Entonces, hay muchas personas mayores que vivían de siempre en el centro y que están siendo expulsadas. Y lo que queremos ver, hacia qué áreas se van esas personas mayores y cómo cambia su situación laboral, su situación de ingresos, de empleo, de 6 dimensiones que hemos considerado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté de todo. Sí, nada más quedó ahí en el tintero lo de cómo hacer una estrategia, por ejemplo, de reciclaje que permita la convivencia entre edades. Sí, muy bien. Esto también es muy importante. Por ejemplo, en España había un programa donde las personas mayores iban a contarles cuentos a los niños. Y esa era una actividad padrísima, ¿sí? Y entonces había convivencia entre distintos grupos de edad y al mismo tiempo era un ganar-ganar, ¿no? Recuerdo ahorita también otro caso en Alemania, donde para estudiantes universitarios, generalmente extranjeros, se disminuía lo que pagaban de renta o se les eximía de renta cuando destinaban tiempo al cuidado de las personas mayores. Entonces aquí también estamos hablando y podemos encontrar muchos ejemplos donde efectivamente no se trata de segregar grupos, sino de que entre esa interrelación surjan aspectos tan positivos como estos dos que menciono. Muchas gracias. Veo 2 manos levantadas, sería María y luego Perla y luego quien guste levantar la mano. Adelante. Buenos días Buenos días. a todas y todos. Me parece interesante esta plática porque, bueno, la semana pasada estábamos conversando sobre los espacios para las infancias, ¿no? Para la niñez. Y ahora hablar de los espacios para la vejez. ¿Cómo es que justamente como en este proceso en el que estamos como adultos y adultas, no estamos considerando que es necesario generar estos espacios, ¿no? Incluso pensando ya en, pues, a título personal, ¿no? O sea, en qué espacios nos vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, acá en la localidad en la que estoy veo que los espacios en donde la mayoría de las personas adultas se desarrollan o más bien interactúan, pues son centros religiosos, ¿no? Pero esos centros religiosos, muy bien como lo dijo, ¿no? O sea, ¿cómo es que esta cuestión de la disponibilidad o la accesibilidad a ellos no está contemplando pues a las minorías, ¿no? A las personas vulnerables, como así lo hemos clasificado, ¿no? La primera edad, la niñez,
porque no tiene el criterio suficiente como para decidir qué es lo que quiere, ¿no? Eso desde nuestra adultez, ¿no? Y la edad ya de adulto mayor o de adulta mayor, porque ya son personas que no están en estado productivo, ¿no? Entonces, al final, de alguna de los dos aspectos, los espacios se están construyendo solamente para las personas que somos activas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué centros de participación, intervención, desarrollo son los que ustedes que ya estén establecidos, están interviniendo para poder generar una modificación, ¿no? Porque es complejo, como lo mencionaba la compañera anterior, en espacios donde no tenemos un lugar ni para las infancias o para la niñez, ni para los adultos, pues el hecho de gestionar el espacio, ¿no? Porque se tiene que comprar, porque a lo mejor las autoridades locales no están dispuestas a invertir, ¿no? Y precisamente ese es un problema, porque también vivimos en este pensamiento de decir, pues yo no merezco el espacio, ¿cómo lo voy a merecer si nunca he estado? O sea, ahorita pensar que lo merezco, o sea, ¿para qué? ¿No? Entonces, ¿qué espacios se podrían intervenir o ustedes han visto que se pueden intervenir para generar ese cambio de pensamiento, ¿no? Y esa valoración en la edad ya como adulto mayor. Sí, muchas gracias. Yo señalaba una cuestión que es muy importante. Las personas mayores son un parámetro de diseño universal, es decir, que todos aquellos espacios que pueden ser utilizados con seguridad y comodidad por las personas mayores pueden ser utilizados de la misma manera por los demás segmentos de la población. Vamos a ver el ejemplo del jardín. Nosotros lo primero era que veíamos si la rampa cumplía con la pendiente adecuada, ¿sí? Si había pasamano, si el tipo de piso era el adecuado para que no hubiera caídas o se resbalara la gente, si la iluminación era la adecuada, si las sombras proporcionaban, las existentes eran las suficientes, etcétera, ¿no? Todo esto, cuando se cumple, pues es utilizado por niños, por jóvenes, por los diferentes segmentos de la población, y cuando se habla de esto, vamos a decir que abarca a todos. Sin embargo, lo que se señalaba también es muy importante. Actualmente, en las llamadas cédulas de equipamiento urbano de la que era la Sedesol, se identifican 11 subsistemas y para cada subsistema hay elementos. Por ejemplo, subsistema educación. ¿Los elementos cuáles son? Pues el kinder, la primaria, la secundaria, los diferentes tipos de secundaria, etcétera, ¿no? Cuando llegábamos al subsistema de asistencia, bueno, lo que ellos llaman asistencia social, el único elemento era la casa hogar. No había ningún otro elemento pensado para las personas mayores. Nosotros ya en la investigación que realizamos, que estamos realizando, vemos que, por ejemplo, el INAPAM sí tiene considerados los centros de día, los centros gerontológicos, los centros culturales. Entonces ya hay otros nuevos elementos que habrá que incluir en esas cédulas de equipamiento urbano para que sean consideradas, por ejemplo, en este caso por los municipios, y cuando se hace el cálculo de cuántos tenemos, cuántos hacen falta, pues que ya también se consideren estos nuevos elementos. Que, por ejemplo, ahorita aquí en Aguascalientes, hace una semana, arrancó ya la constitución de institutos, se llama Instituto Aguascalentense de Atención al Adulto Mayor, igual que existe el INAPAM. Esto no existía y ahora va a haber uno por municipio. Y entonces ya lo que antes atendía de alguna manera el DIF, ahora lo va a atender esta nueva dependencia, el Instituto Aguascalentense de Atención a los Adultos Mayores. Y esto es importante, quiere decir que ya está, al menos en algunas partes, se está tomando conciencia de que igual como en un momento dado hubo institutos para la juventud, el INJUVE o para la niñez, ya hay algunos lugares donde se está despertando la conciencia de la necesidad de esto, y en esos institutos es donde va a estar
como uno de los objetivos el construir, el dar servicio, dar mantenimiento de algunos de estos elementos del equipamiento urbano. Muchas gracias. Adelante, Perla. ¿Qué tal? Muchas gracias por su presentación y la verdad es que surgen muchas ideas, incluso o sea, es muy estimulante para pensar como en otras alternativas y en otras posibilidades de investigación. Y pues un poco comentó hace un momento sobre el análisis del estrato socioeconómico que habían realizado y me parece que es fundamental porque como una categoría, digamos, que definiría las diferentes formas de uso del espacio, porque finalmente las personas de estrato socioeconómico alto, pues a veces salen, ¿no? Yo he visto con enfermeras o con gente que está dedicada a su cuidado y no tienen ese problema. Para ellos sería más fácil, ¿no? A diferencia de aquellas personas de un nivel socioeconómico que a veces ni siquiera tienen estos apoyos de cuidado o estos apoyos de atención alternativas, ¿no? Otro tema que también me parece muy interesante y no sé hasta dónde lo hayan realizado es realizar como una comparativa entre ciudades, porque entiendo, bueno, que sus estudios están muy enfocados en el tema de Aguascalientes, pero sería interesante a lo mejor comparar con otras ciudades, pues a lo mejor medias, pero con, no sé, diferentes formas culturales, porque, digamos, Aguascalientes es característica por estar en una región bajío, ¿no? Con ciertas características políticas, ciertas características culturales, a diferencia, por ejemplo, de ciudades del sureste o ciudades del norte, que pudieran también ser como contrastantes respecto a estos fenómenos, ¿no? Otro tema que me parece súper interesante y que de repente me surge la duda es hasta dónde estamos dejando de considerar la calle como un espacio público, ¿no? Estamos como muy enfocados en los parques, en los jardines, pero históricamente la calle ha constituido el espacio público de interacción entre las abuelitas, ¿no? Yo recuerdo muchos pueblos en donde las abuelitas sentadas ya en la tarde o tejiendo o simplemente con una silla en la puerta de su casa, pues viendo quién pasaba, ¿no? O viendo, platicando con la vecina, con la comadre, y estos espacios que finalmente se han perdido y que creo que sería muy interesante rescatarlo, no solo para los adultos, sino también para incluso los niños, ¿no? A muchas generaciones nos tocó jugar en la calle, ¿no? Y entonces también estaban las abuelitas cuidando a los niños, y entonces, ¿sabes? Había una vida comunitaria muy interesante que si bien se ha perdido por el tema del tamaño de la ciudad, pero me parece que sería muy interesante rescatar, ¿no? A lo mejor estar no solo pensando en rehabilitar equipamientos de jardines, de plazas, atrios de iglesias, sino también pues la misma puerta de la casa de las personas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que las calles sean espacios de convivencia vecinal y fortalecer esos lazos comunitarios? Y bueno, pues eso serían mis preguntas y mis aportes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahorita que hablabas de calles, recuerdo que en una de las historias de vida nos decía una persona mayor, dice, yo tengo mínimo 15 años cruzando la avenida López Mateos. Es una avenida importante en el sentido oriente-poniente aquí. Dice, pero cada año que pasa, se me hace que está más ancha y cada año que pasa se me hace que está más ancha. ¿Por qué? Porque justamente sus capacidades físicas van disminuyendo. Pero aquí vienen cuestiones muy específicas. Por ejemplo, el ciclo del semáforo, el tiempo que pasa del verde, amarillo, rojo, está pensado para población en plena facultades físicas. Entonces, hay veces que las personas mayores no alcanzan a cruzar con seguridad. Ya hemos avanzado un poco en las cuestiones de los pitidos, del sonido, la emisión de sonidos para los invidentes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a Chiba, Japón, por reglamento, todas las aceras, todas deberían de tener el tratamiento de la textura para los invidentes, para que se orientaran. Y había cosas que ahorita estoy acordando de lo que señalaban, pues sí, pero hay población que no tiene nada, o sea, ahí ¿qué se evalúa? Sin embargo, hay otros pues que tienen mucho. Por ejemplo, yo ahorita me estoy acordando de en unas vialidades principales de aquí de Chiba, Japón, llegaba la persona en silla de ruedas, había una cabina, entrabas, descendía con elevador, te cruzaba, volvías a ascender. Pero ¿cuánto cuesta eso? O sea, pues sí, hay que entender que nuestra sociedad es totalmente desigual, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Y respecto a los estudios comparativos, yo he tutoriado 3 tesis doctorales relacionadas con el tema del urbanismo gerontológico y en una de ellas era una arquitecta de Monterrey
y su tema era los centros históricos y las personas mayores. Entonces hizo un estudio comparativo entre lo que pasaba aquí en la ciudad de Aguascalientes y lo que pasaba en Mérida, Yucatán. Y bueno, pues a veces cuando no puede uno, pero hay otras posibilidades que se abren en otros momentos, pues lo hacemos. También está por presentar su tesis doctoral una diseñadora industrial que también fue mi tutoranda y cuyo tema fue cómo el COVID modificó la movilidad de las personas adultas mayores, pero de manera diferencial, o sea, se presentó de manera diferencial, ¿no? Para las mujeres, para lo que yo decía, para los diferentes grupos de 60 a 64, etcétera, etcétera, para los diferentes niveles socioeconómicos, etcétera. Pero sí, muy buenos apuntes, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que se anime? Tenemos unas posibilidades de 2 preguntas más, si son breves. Bueno, si no leo en el chat, porque alguien dejó un comentario justo hablando de otros contextos, que empieza a leer la parte de Paola Negrete, creo que ya la leí. No, pero Paola ya dijo la pregunta, ¿no? Entonces voy a decir nada más los comentarios que aquí están. Dice, bueno, Lidia Camacho comenta que felicidades por la propuesta de contar taxis y choferes capacitados para tratar personas mayores. Y esto también, ojalá esto también fuera posible en el transporte público, ya que no todos tienen la solvencia económica para un taxi. Habría que empezar a sensibilizar a las empresas automovilísticas para que produzcan automóviles y transporte público que se pueda adaptar a las necesidades tanto de niños como para la tercera edad. Paula Negrete menciona que no tiene micrófono, pero le parece muy interesante su investigación relacionada al mobiliario urbano y a los espacios públicos. Recientemente realizó su tesis sobre el consumo del espacio y el consumo y el espacio público, para la cual retomó la tendencia actual en la planeación urbana, que es el uso de suelos mixtos, lo cual conlleva la creación de edificios verticales o de centros comerciales, a los cuales también tienen acceso personas que tienen dinero para ir a gastar y están enfocados a gente joven. En el trabajo de campo se dio cuenta que en los centros comerciales no hay mobiliario y que además si hay adultos mayores, estos son acompañados de sus familiares. Las personas adultas mayores frecuentan más los sobre ruedas, los tianguis, digamos, como dicen que se llaman en Tijuana, porque además de los centros comerciales los centros comerciales están sustituyendo a los espacios públicos, lo cual se agrava bastante en la frontera norte, porque como ciudad joven no tenemos espacios públicos. Y menciona que en Tijuana hay 2 parques para toda la ciudad. Imagino que eso también tiene que ver por muchas cosas y además el clima y todo esto, ¿no? Y luego dice Ernesto Díaz Villalobos que felicidades por la excelente sesión y que en cuanto a los taxis, recordó haber conocido en la ciudad de Yuma, Arizona, cuando sube un adulto mayor, los taxistas se bajan a ayudarles o a cargar sus maletas y los llevan a alguna oficina pública como el médico u otro edificio gubernamental. En ocasiones les ayudan a caminar hasta que entran al edificio. La gente no se impacienta por esperar que los conductores hagan este servicio. Los taxis son para varias personas, son camionetas van. Qué interesante ambas cosas. No sé si quieres hacer un comentario, Oscar. No, pues nada más un poquito el poner en el contexto la importancia de estos estudios dentro del urbanismo gerontológico. Y obviamente este tipo de estudios no se pueden abordar más que multidisciplinariamente, ¿no? Entonces, pues despertar un poquito la inquietud en ustedes sobre la importancia de estos estudios y poner a su disposición pues los resultados que hemos hasta ahorita obtenido y pues con todo gusto, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos, difundir los resultados. Pues muchas gracias. Entonces tomo la palabra para que luego nos compartas tus publicaciones, las fuentes donde las personas podamos consultar más acerca de este tema. Y ya, si quieres, te dejo libre para que vayas a tu otra participación. Sí, porque sí.
Aida nada más menciona que aunado a las intervenciones urbanas se requiere mucha concientización social y familiar. Definitivamente, ¿no? Sí, de hecho, el mayor apoyo que nosotros encontramos para las personas mayores es el que proporciona la familia, indudablemente. Entonces, otra cosa que se me olvidó antes de que me vaya, el nuevo perfil de las personas mayores está cambiando. Ya no es el de nuestros papás, es, por ejemplo, ya soy yo. Y entonces, por ejemplo, el número de hijos, pues no es el equivalente. Y entonces, como los hijos son menos, pues las posibilidades de apoyo familiar se van a disminuir en gran medida. El tipo de escolaridad no es el mismo el de nuestros papás que el de los que estamos formando parte del conjunto de personas mayores, etcétera, etcétera. Entonces también hay que tener identificado muy bien el nuevo perfil de las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces el doctor Oscar se retira porque va a su otro compromiso. Gracias, Oscar. Y empezamos ahora la participación de la doctorante Alejandrina, quien va a plantear desde un aspecto más social, ¿no? y de el contexto en el que estamos hablando cuando hablamos de adultos mayores. Adelante, Alejandrina. Les agradezco mucho. Gracias inicialmente por permitirme participar en este seminario. Me parece que estos temas son fundamentales y como bien decía el doctor hace un minuto, es importante verlos desde una perspectiva interdisciplinaria. Justamente a partir de esta disciplinaridad, quiero plantearles el poder revisar las ciudades a partir de un diagnóstico fundamental. Todos sabemos que un rasgo distintivo de las ciudades es su densidad poblacional. Sin embargo, esta densidad poblacional no la podemos entender como un componente homogéneo ni estático. Entonces, si partimos de estos dos elementos, que es el tiempo y el espacio, podemos encontrar que en el tiempo ya tendríamos que estar hablando de estos fenómenos que ahora me parece fundamental que estemos revisando, que en países como Europa y incluso algunos latinoamericanos ya están muy adelantados en estas discusiones, que es el envejecimiento poblacional, un fenómeno en el que yo creo que nos implica retos. Y quiero hacer incluso una acotación, a diferencia de lo que incluso planteaba el doctor, que en buena medida se centra en una responsabilidad pública, tiene responsabilidades privadas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito del sector privado, en empresas, hablando del servicio que mencionaba hace un momento, los taxistas, implica nuevos retos y ajustes en toda nuestra dinámica social. Creo que es un factor fundamental a partir del cual habría que revisar estos fenómenos. La dinámica social creo que es el concepto clave. Y el otro elemento que hace referencia con estos cambios también es pues podernos enfocar en el impacto que tiene en un sector poblacional específico, como es el caso de las mujeres. El envejecimiento poblacional, como suele ocurrir en muchos otros fenómenos en temas de género, tiene un sesgo muy particular en el caso de las mujeres, que implica a su vez nuevos retos. Esto se engloba en un análisis que es el que en este momento les voy a proponer, desde una perspectiva interseccional, donde de lo que tenemos que hablar no es de la suma de vulnerabilidades, es decir, no podemos hablar de una mujer que además que tiene, por su condición de mujer, tiene características que la hacen vulnerable, y luego pretender entender que si le sumas la vulnerabilidad por la edad, ya tienes claridad de lo que está enfrentando, y si le sumas la vulnerabilidad por su condición además indígena y por su condición de ubicación geográfica, puedes entender el comportamiento o las necesidades o incluso plantear políticas públicas que atiendan a estos sectores de la población, solo entendiéndolos a partir de la suma de esas vulnerabilidades. El enfoque interseccional lo que busca contribuir es a entender que no es necesariamente la suma, sino que la población es plural, que tiene desigualdades y problemas que se van acrecentando, agudizando a partir de condiciones específicas, y que, por supuesto,
son condiciones específicas en diferentes sectores, pero que en este caso en particular voy a hablar de las mujeres. Voy a hacer lo que les estoy planteando en esta presentación, es un diagnóstico muy general que nos permite, bueno, yo incluso soy analista de políticas públicas, mi experiencia largos años ha sido en temas de desarrollo social, y para los que vemos las políticas públicas y el desarrollo social de los diferentes sectores de la población, es fundamental conocer el comportamiento de la misma para saber en qué nos enfrentamos ahora y también hacer de alguna manera planeación prospectiva. En ese sentido, lo que vamos a revisar ahora es un diagnóstico general de estos elementos. Muchas gracias, maestra. Si me pudieras ayudar con la presentación, la siguiente y la siguiente. La siguiente. En estos cuadros, lo que quiero que podamos observar es, la presentación ciertamente va a ser con muchos datos, espero no abrumarlos. Si eso pasa, por favor, también pueden decirme que cortemos, en algún momento abrimos preguntas. Entender el comportamiento poblacional en estas gráficas que ahora les presento me parece que es bastante claro. Como ustedes podrán ver, en los primeros rangos poblacionales, la edad en la que se concentra la población es en la población más pequeña. En los rangos de 0 a 24 años, todavía en la década de los 60, llegábamos a un 65% de la población total, con un comportamiento similar entre hombres y mujeres. De 25 a 64 años, llegábamos al 31%, y de 65 años y más apenas eran el 3.6%. Estas 2 décadas, o la década de los 70s, 80s y parte de los 90s, se caracterizó por llamarle el bono demográfico. Es cuando observamos que hay una población que de manera muy ágil crece, que es la población joven, que representa, por supuesto, en términos económicos, todo tiene un componente económico en esta revisión, en términos económicos implicaba la posibilidad de tener un sector poblacional que en un tiempo calculado se integraría a la dinámica de la producción y que por lo tanto estaría apoyando o favoreciendo una mayor dinámica en el Producto Interno Bruto. Para la década de los 90, la población de 0 a 24 años comenzó a descender, ya estábamos del 65% en la población más joven, habíamos pasado al 63%, y la población adulta mayor comenzó a incrementarse. Hay un pequeño error, es 3.4%, no es 34%, sino 65 años y más es 3.4%. La siguiente, por favor. Las siguientes 2 décadas, como podremos observar, ya hay una reducción importante en las pirámides poblacionales. Me parece que es muy visible estos cambios. No hay mucho por explicar. Como ustedes se dan cuenta, en la década en el año 2000, ya de los 70s, que creo que muchos de los que estamos aquí seguramente nacimos entre los 70s y 80s, ya se redujo, ahora estamos en la edad adulta, y la población joven comienza ahora, los más pequeños son de 0 a 24 años, ya llegan apenas al 54%, y para el año 2020 llegan al 42.1%. De la década de los 70, es decir, básicamente una generación a la actualidad, hemos incrementado aproximadamente 20 puntos porcentuales la población de 0 a 24 años. En cambio, la población de 65 años y más pasa del 3 punto y algo que veíamos en las primeras gráficas al 8.2%. La siguiente, por favor. ¿Esto qué significa? Como podemos ver en este cuadro que ya es más sintético, podemos ver que la población joven se va incrementando se va disminuyendo de manera drástica, y la que va aumentando en este caso ya es la población de 65 años y más. Para la CEPAL se estima que en 1990 se dio el mayor crecimiento de la población joven. Para el 2029 ya va a haber un crecimiento bastante lento de la misma. Para el 2023 el consumo de la población mayor
se superará el de la población joven. Esto tiene una implicación importante que les pido que podamos dimensionar. Cuando no se equilibra la población, se llama el equilibrio de sustento económico. Cuando no se equilibra lo que se está produciendo con lo que se está consumiendo, pues no va a ir generando déficit. En la medida en que la población va a ir envejeciendo, este déficit se puede ir agudizando. En el año 2060 se espera que los adultos de 60 años y más serán el grupo poblacional más numeroso. Creo que es un dato que suena un tanto alarmante. Son estimaciones de la CEPAL conforme a las dinámicas poblacionales. La siguiente, por favor. Ya hablando en términos concretos sobre los cambios demográficos, ¿qué son los fenómenos o qué elementos pueden explicarnos estos cambios demográficos que nos hablan del envejecimiento poblacional? Sin duda, la esperanza de vida, la mortalidad infantil. Antes incluso había en algunos poblados, en las zonas recónditas y particularmente en las rurales, se señalaba que a partir de los 5 años a los niños los registraban porque entonces ya consideraban que su posibilidad de vida era mayor y por lo tanto ya era más factible registrarlo como un tema poblacional. Antes no lo hacían porque el índice de mortalidad era bastante alto, entonces preferían no realizarlo hasta en tanto tuvieran como una edad en la que sentían que el niño, en expresiones coloquiales decían, se lograba. El otro fenómeno que se da es la fecundidad y también, por último, el comportamiento en temas de nacimientos. Para ver cada uno de estos elementos, comenzamos con la siguiente diapositiva, por favor. En términos de esperanza de vida, como ustedes puedan ver, de la década de los 70, las mujeres hemos pasado de 63 años a 78 años. Esos son más de 10 años, son 15 años que hemos logrado incrementar nuestra esperanza de vida. En el caso de los hombres, pasaron de 58.8 años a 72 años. Es una parte importante. Eso tiene un elemento importante que me parece importante señalar en este momento. Esta esperanza de vida tiene una expresión territorial, no es un comportamiento homogéneo y que para el caso de este seminario creo que es conveniente señalarlo. La siguiente diapositiva. El comportamiento territorial, incluso en casos particulares como las ciudades, tiene diferencias importantes. Como podrán ver en la siguiente diapositiva, la pondré a su disposición porque creo que hay datos que pueden recuperar para algunos de los temas que estén investigando, pero en esta gráfica en particular me parece muy revelador. Este es un estudio que se realizó que de manera conjunta o donde participó el Instituto Nacional de la Salud Pública en México y evalúa el caso de, si no me recuerdo, eran 15 ciudades en el periodo de 2011 a 2015, entre las ciudades que se analizan está la Ciudad de México. Pueden ver cómo las condiciones donde te ubicas sin duda favorecen, incluso en temas tan concretos como tu esperanza de vida. En lugares que son altamente vulnerables, que tienen muchos rasgos que seguramente ustedes conocerán y que serán motivo de otro seminario, en delegaciones o alcaldías ahora, como la de Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Iztacalco, son las donde las condiciones geográficas favorecen un menor nivel de vida. Son de 61.3 años a 70.5 años. Y hay un cambio drástico con alcaldías como Coajimalpa, donde la esperanza de vida es de 75.5 años a 83.9 años. Me parece que este es un dato muy revelador, en virtud de que no podemos pensar que incluso dentro de los propios centros urbanos el comportamiento no es diferenciado. La siguiente, por favor. En términos de reducción de la mortalidad infantil, lo que les mencionaba al inicio, es importante señalar que desde la década de los 90 se han logrado importantes avances. Las circunstancias, muchas por las que los niños tenían un alto índice de mortalidad, han disminuido. Muchas de ellas eran por condiciones de salud pública,
por atención desde las etapas tempranas del embarazo y seguimiento con programas como antes había un programa que se dedicaba a darle seguimiento a las mujeres embarazadas, no importaba su condición socioeconómica, ha permitido incrementar la esperanza de vida de los niños. Ahora ya no, anteriormente estábamos en un nivel de 15% de defunciones infantiles. Para el año 2020, este porcentaje apenas es de 2%. Yo creo que es un dato muy revelador. La expectativa es que podamos llegar al 0% de tener la defunción de niños por causas que puedan ser controlables. La siguiente, por favor. En temas de fecundidad, ese es también una variable que me parece importante señalar. Tiene una expresión geográfica muy importante. En países como Europa, el comportamiento en la fecundidad es claramente con una tendencia de una población con un nivel educativo por arriba del mínimo, con un nivel socioeconómico medio alto, a pesar de que por supuesto hay grupos marginados, pero como promedio poblacional, esta población tiene un comportamiento que se ve favorecido por el retraso del matrimonio, la gestación del primer hijo, menos hijos en general, como decía el doctor hace un momento, y anteponer el desarrollo personal de las mujeres a la crianza. Estos fenómenos han favorecido que se disminuya la fecundidad de las mujeres en edad reproductiva, incluso hasta el punto de llegar a definir postergarlo o definitivamente no tener hijos. Sin embargo, decía hace un momento, tiene una expresión territorial en las propias ciudades, como veíamos en la gráfica de la esperanza de vida, tiene un comportamiento similar en los temas de fecundidad. Las delegaciones, alcaldías, los grupos poblacionales con un nivel socioeconómico más alto tienen estos rasgos. Sin embargo, incluso en las mismas ciudades podemos encontrar altos índices de embarazos adolescentes, abortos, matrimonios impuestos todavía en algunos grupos poblacionales, limitaciones o carencias en la salud reproductiva y en el acceso a métodos anticonceptivos. Estos dos factores nos permiten hablar de un comportamiento de la fecundidad con rasgos que tienen rasgos diferenciados. Hay lugares, incluso hablando del acceso a la interrupción legal del embarazo, podemos encontrar que en la Ciudad de México, que es una de las ciudades donde más rápido se ha agilizado la interrupción legal del embarazo, las que recurren más a la interrupción legal del embarazo, más del 50% de la población, está entre las edades más tempranas hasta los 24 años. Yo creo que eso nos refleja un tanto las condiciones en las que se dan estos embarazos y también las condiciones socioeconómicas de las mujeres. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica que nos permite visualizar en términos generales cómo se ha venido dando a lo largo del tiempo este comportamiento de la fecundidad. Hay una curva, como se pueden dar cuenta, en el año 2020, justamente en la pandemia, hubo una disminución importante. A los 2 años siguientes hay un repunte ligero, pero podemos ver que incluso estos fenómenos que pudieran parecer independientes, como fue la pandemia, tuvo un efecto en la fecundidad. La siguiente gráfica nos permitirá ver a lo largo del periodo que va de 1985 al 2021 cómo se comportan los nacimientos y en qué rangos de edad. Como pueden ver, a partir de los 20 a los 29 años se concentra el mayor número de nacimientos y de los 35 a los 44 años es el segundo bloque más alto de nacimientos que se pueden observar. Ese era un comportamiento, si ven en el año de 1990, el mayor índice de natalidad estaba en las edades de 15 a 24 años. Yo creo que ese es un importante logro, el evitar que las niñas en edad muy joven puedan tener hijos. La siguiente. En cuestión de nacimientos, un elemento socioeconómico y demográfico que es importante analizar
es que para el año 2020 el 60% de las mujeres que dieron a luz un bebé, el 60% de las mujeres no trabajaban. En cambio, el 33% de ellas sí lo trabajaban y apenas un 7% no lo especificó. De estas, de la población que no trabaja, el 87% de los nacimientos son de mujeres jóvenes de apenas hasta 34 años. Es un dato muy revelador. 87% no trabaja y es edad productiva y muy joven. ¿De qué nos habla? Todos estos elementos se van acumulando y nos hablan de la dependencia económica como un factor estructural que va generando a lo largo de las mujeres mayores cargas. La siguiente. Ya abordando el tema específico del envejecimiento poblacional, perdón, maestra, si tú me vas midiendo el tiempo, por favor, porque si no yo me sigo, yo espero ya... No... De hecho, te iba a decir que si vamos al tema directo de envejecimiento poblacional, porque ya quedan 10 minutos para la sesión. De acuerdo, gracias. El índice de envejecimiento poblacional de la década de 1990 al 2020, como podrán darse cuenta, este se refiere a la cantidad de... ¿dónde estoy? Perdón. Sí, perdón, la siguiente. Estaba viendo. La siguiente diapositiva. La relación entre la cantidad de personas de 60 años en adelante y la población de 15 años, nos refleja el índice de envejecimiento poblacional. Es decir, que en el 1990 por cada 100 niños menores de 15 años había 16 adultos de 60 años y más. Esto para el año 2020, como podrán darse cuenta, de niños de 15 años y menos, ahora es de 47.7%. Es una proporción que se va incrementando de manera progresiva. La siguiente. Para la población joven, este comparativo de 1970 al 2020, la población de 0 a 24 años en comparación a la población de 60 años y más, tiene un cambio importante. Ya para el año 2020 ya alcanzan el 12%, yo creo que es un dato muy importante. Y en el caso de las mujeres podemos ver que hay una pequeña diferencia en comparación con los hombres. La proporción de mujeres en la edad adulta ha sido, por lo menos en la década de 1990 y 2000, era de 300,000 aproximadamente. Hay un cambio importante para el año 2020, aun cuando en términos porcentuales y en proporción aquí apenas pareciera de 5.6 y 6.4%, en términos numéricos es de más de 1 millón de personas, mujeres, que están en edad adulta. La siguiente, por favor. Este es un poquito lo mismo, no voy a abundar mucho, pero como decía el maestro, los rangos, hace un momento voy a hacer referencia a lo que decía el doctor, el doctor Oscar. Toda la población no es la misma, de 60 a 69 años se concentra la mayor proporción de adultos mayores, de 70 a 79 años es el segundo bloque, y en el de 80 y más, el menor bloque, sin embargo, es donde tenemos un poquito más de representación en las mujeres. La siguiente. La situación conyugal de los adultos de 60 años y más, esto es importante hacer referencia a este elemento porque nos va a reflejar la situación conyugal de los adultos de 60 años y más, nos va a reflejar su condición de dependencia. Muchos de ellos ya son viudos o pueden ya no tener una familia que dé lazos de solidaridad y que permita la subsistencia de los adultos mayores. Yo creo que cuando todos pensamos en adultos mayores, los vemos asimilados a una familia, pero ¿qué pasa con los que no tienen una familia? Entonces es importante ubicar cuál es la situación conyugal de esta población. La mayoría de ellos permanece casados, sin embargo, en el caso de las mujeres, el 42% apenas el 42% está casada a comparación de los hombres, que son el 64%, y en cambio, a comparación de los hombres, las mujeres son las que más enviudan, son el 34% en comparación del 13%. Esto ya en la suma de estas variables da cuenta
de una condición de dependencia también de las mujeres y probablemente de vida de familia unipersonal. La siguiente, por favor. Este es un poco lo que les comentaba hace un momento. Los hogares con población de 65 años y más tienen, en su mayoría de los casos, son hogares ampliados, es decir, no son papá, mamá, hijos, sino son una composición más plural y amplia que implica, y quiero hacer aquí una acotación, que implica una dinámica dentro de los propios hogares. En el diseño de las casas, de las viviendas, no podemos pensar en una vivienda unipersonal cuando la mayor parte de la población adulta forma parte de estos hogares ampliados. La siguiente. Ya en la siguiente parte voy a hacer un poco más breve, voy a irme más rápido, incluso quizá me vaya saltando la presentación, pero se las voy a explicar. Todos estos factores que anteriormente describí sobre el comportamiento poblacional, como se podrán dar cuenta, va reflejando o va generando condiciones estructurales de desigualdad en el caso de las mujeres, que para la edad adulta se van agudizando. El caso en general de la población adulta, el 37% de ella permanece en estado de pobreza y la mayor pobreza a la que se enfrentan los adultos mayores no es por ingresos, y la interpretación que hasta ahorita tenemos en la investigación es seguramente porque la mayoría de ellos ya tienen acceso a estos programas de bienestar en donde les dan una cuota mensual. Sin embargo, su mayor vulnerabilidad, su mayor carencia es a los servicios sociales. ¿Esto qué parte o qué elementos de los servicios sociales? Para el Coneval hay 6 elementos que reflejan la posibilidad de encontrarse en condición de vulnerabilidad, que es el rezago educativo, los servicios de salud, la seguridad social, acceso a una vivienda con espacios dignos, los servicios básicos de la vivienda, no es lo mismo, y el acceso a la alimentación. Los elementos que los hacen más vulnerables a los adultos mayores son el rezago educativo, sin duda, donde el 49.1% de la población tiene o concentra el rezago educativo, y uno fundamental que nos va a dar cuenta de su calidad de vida, que es el acceso a la seguridad social. En el caso de las mujeres en particular, podemos encontrar que la mayoría de ellas, a diferencia de los hombres, como conglomerado global, las mujeres y los hombres tienen un comportamiento muy similar. Si me puedes ayudar en la diapositiva 24, para que la siguiente. Esta, como podrán darse cuenta, en términos de situación de pobreza, tienen un comportamiento muy similar. Sin embargo, ya recurriendo nuevamente a lo que les mencionaba al inicio, cuando vemos factores muy particulares como es su condición indígena, a diferencia de lo que veíamos en la gráfica, lo que vemos en esta gráfica, donde apenas el 44% de las mujeres están el 35% de las mujeres están en condiciones de pobreza moderada y apenas el 8.5% de ellas en condición de pobreza extrema. Para el caso de las mujeres indígenas, que es la siguiente diapositiva, por favor, se encuentran en 40.1% y 43.4% en pobreza extrema. Yo creo que son estos muy reveladores que nos permiten entender qué es lo que está pasando con algunas condiciones en particular. Su expresión territorial, la siguiente gráfica, la pobreza sin duda también en los 65 años y más tiene una expresión territorial. Como se pueden dar cuenta, en el norte del país la incidencia de pobreza es menor a comparación de los estados que ya regularmente conocemos, que son Chiapas, Oaxaca, donde la pobreza se agudiza, y la siguiente franja, que es Yucatán, Quintana Roo y todos estos estados que de alguna manera van reflejando un comportamiento diferenciado en el territorio. La siguiente, para abreviar, creo que no desglosaré cada una de ellas, pero quiero mencionar que las mujeres vamos concentrando a lo largo de nuestra vida, no como resultado de nuestra época o de nuestra edad ya como adultos mayores, sino como a lo largo de nuestras vidas vamos concentrando desigualdades que son de carácter estructural. Menor acceso, como ustedes saben, a la educación. Muchas de ellas tienen menor acceso a un trabajo remunerado, o incluso que su trabajo remunerado les dé, como a diferencia de los hombres,
acceso a seguridad social, por lo tanto los hace dependientes. Muchas de ellas en alguna etapa de su vida tienen acceso a seguridad social, pero como resultado de ser beneficiaria de algún familiar, ya sea los hijos o el marido, que las incorpora a su servicio de seguridad social, pero no como acceso directo. Entonces, acarrean deficiencias en la seguridad social, deficiencias de salud, por supuesto, también por la falta de atención, deficiencias de una pensión. Los hombres son más susceptibles a tener pensión. Micrófono. ¿Ahí me escuchan? Bueno. ¿Ahí me escuchan? Se escucha. Sí, escuchamos. Gracias. Van acumulando, les decía, algunos de estos rezagos, y en términos generales, ¿esto a qué nos va a conducir? A que ya en la edad adulta la concentración de estas desigualdades van a generar una carga mayor tanto en la sociedad, en la sociedad como adentro de nuestras familias. Y como bien lo mencionaban en la intervención anterior, yo creo que no hemos visualizado como sociedad lo que esto representa en términos generales. Esto me parece que nos obliga a tener un compromiso y una actitud corresponsable con lo que representa el envejecimiento poblacional, y particularmente ha sido un tema de interés, y creo que es importante señalarlo, para organismos internacionales que están centrando la participación política de las mujeres, la participación en ámbitos que antes no estaba considerada, como un mecanismo que compense el que no haya una población dinámica en la juventud. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les estoy queriendo explicar es que en la medida en que la población va a envejecer y que los sectores poblacionales más jóvenes, por lo tanto los sectores productivos, se van reduciendo, la única manera de compensarlo va a ser la incorporación desde lo inmediato de la mujer, la incorporación más dinámica de las mujeres en el ámbito productivo, bajo condiciones de igualdad a los hombres, porque permitirán incrementar la recaudación y formar parte de la dinámica económica global. Yo creo que ese es un factor en el que yo en algún momento, cuando revisaba por qué algunos de los estudios sobre envejecimiento poblacional ponían tanto énfasis en las mujeres, es justamente por su participación en la dinámica económica. Yo creo que es importante visualizarlo, y ha habido importantes avances. Nos mencionaba el doctor hace un momento, ya desde el ámbito local, el que pudieran estar impulsando institutos dedicados a los adultos mayores. Sin embargo, es importante, yo creo que desde esa visión multidisciplinaria, no perder de vista lo que pasa en las otras disciplinas. Quiero recordarles que hace aproximadamente 2 o 3 semanas, el doctor se ufanaba de que ya había un avance en el ámbito municipal porque iban a crear esta institución. Sin embargo, a nivel federal, hace menos de un mes, acaba de decretarse la eliminación del INAPAM, la eliminación del INJUVE, la eliminación del Instituto de la Mujer, cuando me parece que lo que estamos obligados a hacer es a fortalecer el andamiaje institucional, por supuesto reconociendo todas las deficiencias que hay, pero no eliminándolo, sino fortaleciendo estas estructuras que en algún momento tienen que hacerse de manera especializada, cargo de los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Quiero agradecerles nuevamente por la invitación y estoy atenta a sus dudas. Muchas gracias, Alejandrina, por darnos este contexto que plantea pues un panorama que hay que atender urgentemente, ¿no? Que sería urgente atenderlo porque estamos hablando de los derechos humanos, el derecho a la ciudad, el derecho a una calidad de vida de un grupo poblacional, y por tanto es importantísimo, pero también porque es nuestro futuro, y como mencionas, muestras muy claramente en el cambio de la pirámide poblacional, hacia allá vamos. Nuestro país va a ser pronto un país de personas viejas, o sea, mi generación, vamos a ser adultas mayores, con nada más una hija, un hijo, si bien nos va, y en un sistema institucional, un andamiaje público, como mencionas, que está debilitando la realización de los cuidados desde las instancias públicas. Entonces, esa
necesidades van a recaer en las familias si no hacemos algo. Y entonces creo que esto se liga con el tema que planteaba el doctor hace rato, que es pensar, bueno, ¿cómo estamos haciendo nuestras ciudades para facilitar la autonomía de las personas mayores, para facilitarles su calidad de vida y para además aprovechar al máximo estos espacios urbanos, ¿no? Para hacerlos lo mejor posible, porque además permiten tener espacios amigables con la vejez, permite tener espacios amigables, punto, ¿no? Un poco como las ciudades seguras para las mujeres y las niñas. Entonces, a mí me parece muy interesante. Lo que Maestra, perdón, si me Ajá. permites, quisiera hacer un comentario a raíz de lo que dices, porque a veces me parece que cuando pensamos en el espacio urbano, mucho se lo dejamos recaer tanto a los sistemas de infraestructura, al diseño arquitectónico del espacio público. Sin embargo, no pensamos en el espacio privado como la carga que le tenemos que imponer al sector privado. Y lo que eso representa, lo sabemos en muchas de las ciudades, lo que ahora se está incrementando de manera importante son los desarrollos habitacionales horizontales. En estos desarrollos habitacionales donde no hay una política pública coercitiva que induzca a los demás sectores, los elevadores son pequeños, no cabe ni una silla de ruedas. Las escaleras, bueno, con trabajos alcanzan a pasar. No hay condiciones que me parece que estén visibilizando las nuevas necesidades hacia donde nos conducimos, no como la carga a un solo sector, sino como la carga que me parece que todos debemos compartir, porque si bien es cierto, tú decías hace un momento, si no hay un sistema de cuidados, que es también parte de todo este proceso, todos sabemos que en la mayoría de las ocasiones los cuidados tanto de los adultos mayores como de población vulnerable, ya sea discapacitados y algunas otras condiciones que permiten no la autosuficiencia de una persona, recaen en las mujeres. Pero si estamos viendo que la fecundidad ha disminuido de manera importante, ya no hay manera de dejárselo a las mujeres, porque además tenemos que impulsarlas al sector productivo. Y si nadie se va a hacer cargo de los adultos mayores y además las condiciones de infraestructura de sus ciudades no le permiten, como decía el doctor hace un momento, ir a este primer círculo dentro de los 15 minutos hacia donde puede circular para tener acceso a los servicios más básicos. Los condicionamos y condenamos a morir en el hacinamiento, abandonados, y puede sonar quizá muy futurista, pero efectivamente es una condición a la que nos enfrentaremos un sector de la población muy amplio. No, probablemente antes, cuando hablábamos del 3% de la población, pues no parecía tan crudo, pero estamos hablando de la mayoría de los que supongo estamos aquí y que en el transcurso del tiempo se va a ir agudizando. Gracias, perdón por la interrupción. No, muchas gracias. Y de hecho, iba a comentarles a quienes estamos en el grupo que el año pasado, quien ganó el premio Infonavit UNAM para premios de investigación en tesis de vivienda, fue una doctora que se llama Georgina Cárdenas, que justamente trabaja el tema de urbanismo gerontológico. Y ella investigó el caso de Tlatelolco, ¿no? Que en su momento, en la Ciudad de México, para quienes no conozcan, está en el centro histórico y es un grupo de edificios, de vivienda diseñado con la punta del diseño de la época y que en ese diseño de época que ya se construyó hace más de 50 años, tenían unos edificios muy lujosos, que eran muy modernos estos edificios. Pero es que 50 años después, cuando la población ya envejeció y las formas de organizarse y la administración y todo ya envejeció, es un serio problema porque ¿quién da el mantenimiento a los elevadores? ¿Quién hace que las tuberías funcionen? O sea, genera toda una clase de retos que la población envejecida no tiene tantas posibilidades de resolver, ¿no? ¿Qué es esto que mencionabas tú? Los edificios que se están planteando ahora en Ciudad de México, bueno, y en distintas ciudades como una forma de densificar, pues presentan ciertos retos que tenemos que plantear a largo plazo, no en los próximos 10 años, sino que va a suceder dentro de 40 o 50 años. Y eso implica varias cosas. Y que por otro lado otras ciudades lo resuelven, ¿no? Nueva York tiene sus rascacielos desde hace más de 100 años y ahí están. Entonces sí es como pero para aprender en nuestro contexto. No sé si alguien quiera comentar algo, hacer una pregunta.
tenemos tiempo todavía para una ronda de preguntas y comentarios. Y nada más, si no, yo quiero nada más aportar a Alejandrina que nosotros, bueno, este seminario es un seminario con perspectiva de género y feminista, y entonces, por ello, nada más aclarar que no, las mujeres que no trabajan en el trabajo productivo aportan mucho a la economía global, desde la economía de cuidado. Y entonces ahí yo hago una invitación a leer a Silvia Federici para que rescatemos esta aportación, que además es básica para mantener el sistema capitalista. Pero sí, a favor de la redistribución de trabajo remunerado y no remunerado. Así es. No sé si alguien quiera comentar algo más. Y si no, con esto terminaríamos la sesión de hoy, que sería la última sesión del seminario. Quien quiera ver las sesiones pasadas, las puede ver en YouTube. Van a subirse en el canal del web de YouTube. Ahí pueden consultarlas. Y entonces nada más querría decir algo sobre el trabajo final. No sé, pero si alguien quiere levantar la mano, ahora es el momento. Si no, ya nada más te leo un comentario de Teresa Ayala que dice: sobresalta también que por lo menos 70% de las mujeres con actividad económica informan una seguridad para una vejez estable. Muchas gracias por la retroalimentación. Teresa Ayala. Gracias, Teresa. No sé si quieres decir un último comentario, Alejandrina. Sí, muchas gracias. Agradecerles nuevamente el poder participar en este seminario y sí poner énfasis. Yo creo que, como lo mencionabas hace un momento, hay ciudades que han sabido enfrentar estos retos. Por ejemplo, Nueva York con sus rascacielos o ciudades como las alemanas, donde se han adecuado perfectamente los servicios de salud para una población que ha envejecido de manera exponencial y que además no tiene población joven. Sin embargo, se ha enfrentado a otros retos. Se ha enfrentado a retos como la migración, favoreció la migración para repoblar el país y tuvo consecuencias de repente no esperadas que lo obligaron a retroceder en esa política. Entonces yo creo que podemos aprender mucho, pero no trasladando experiencias, intentando adecuarlas a nuestros contextos, sino aprendiendo cuáles son estas características de nuestra población, qué necesidades tenemos para poder encontrar que desde cada una de nuestras disciplinas, cómo podemos contribuir al mejoramiento de nuestras ciudades, adecuarlas a nuestras diferentes poblaciones, a nuestros diferentes contextos. Yo creo que eso es muy importante, porque las ciudades no son una sola, tampoco son tan plurales como pudimos ver en la Ciudad de México, que creo que es el ejemplo más agudo. Y pues recuperar lo que representan los adultos mayores como una población que todavía puede tener aportes, y no entenderla como una carga, porque eso creo que es cambiar un poco la perspectiva y el enfoque de lo que muchas veces ha representado, y que creo que es en buena medida el entender bajo esta perspectiva el por qué hay acciones de gobierno que parece que retroceden en nuestros derechos, como fue la eliminación de estas instituciones de las que les comentaba hace un momento, que me parece la verdad inaudito. Entonces, yo creo que estar pendiente de todos estos factores nos permitirá construir ciudades más amigables y poder transitar en una vida digna en nuestras diferentes etapas como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Ya con eso entonces damos por terminada la última presentación del Seminario Ciudad Habitable. Para quienes nos han seguido a lo largo de estas 4 sesiones y quieren conocer más sobre el trabajo final, por favor quédense y les explico ahorita. Y si no, ya con esto terminamos, se pueden retirar. Les agradezco mucho que hayan participado a lo largo de estas sesiones en el seminario y por favor sigan al pendiente de los paneles que organizaremos a lo largo del año. Muchísimas gracias, Alejandrina, por participar, y te haremos llegar la constancia al correo electrónico. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.